hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, unidos al rezar, unidos en una canción. Viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Que el Señor las bendiga, qué bendición estar de nuevo con ustedes, siempre pues en este grupo que tanto queremos con todo nuestro corazón. Dirán ustedes, ¿y por qué estoy cantando la canción, este canto que se canta, ¿verdad? Cuando vamos a empezar la Santa Misa. Es que antes de compartir el mensaje, Sheni me pidió que les diera una pequeña reflexión acerca de lo que estamos viviendo actualmente en nuestra iglesia. Resulta que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha convocado para la reunión, 16ª reunión de Asamblea General Ordinaria al Sínodo de los Obispos. Y lo que va a tratar es el tema una iglesia sinodal en comunión, participación y misión. El sínodo de los obispos, la palabra sínodo en primer lugar significa caminar juntos. El Papa lógicamente puede tomar algunas decisiones de manera personal, como esto se llama de motu propio, ¿verdad? Él puede tomar algunas decisiones personales, pero sobre todo el Papa Francisco ha insistido mucho en la sinodalidad de la iglesia, en decir, bueno, mire, yo soy el obispo de Roma, yo soy el Papa, pero todos somos iglesia, desde el Papa hasta el último bautizado, pues todos somos iglesia. Y si todos somos iglesia, todos tenemos que participar en esta cuestión de ver, ir, como les dijera yo, ir adecuando nuestra iglesia a los signos de los tiempos. Estamos viviendo unos momentos muy, muy especiales de la historia y entonces es necesario que nos pongamos de acuerdo en el caminar. Fíjense ustedes que esto de caminar juntos es un punto fundamental para el Papa Francisco. Muchas veces ha dicho que para él es importante que todos los obispos, los pastores, los religiosos, los bautizados, los laicos, todos avancen de la mano. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia en el tercer milenio, es decir, que todos tengamos de alguna manera participación. Entonces, anteriormente el sínodo de los obispos, o sea, él convoca a los obispos de todo el mundo. Claro que no van todos los obispos de todo el mundo, sino van un representante de cada conferencia episcopal, ¿verdad? Para discutir temas importantes. Y al terminar ese diálogo con los obispos, generalmente el Papa emite algún documento. Por ejemplo, el Amoris Laetitia, que lo puso después del sínodo para hablar de la familia. Pero ahora el Papa ha convocado un sínodo para intentar hacer este camino de sinodalidad. Es decir, un camino de tres cosas preciosas. Primero, de comunión. De comunión, ¿por qué? Porque no podemos dejar de ser una sola iglesia, ¿sí? Una sola iglesia. Pero es una iglesia que vive la unidad dentro de la diversidad. Hay una diversidad de culturas, hay una diversidad de tantas cosas. No es lo mismo la forma en que vivimos en América Latina
que la forma en que viven en el África Central. Es más, ni siquiera es lo mismo la forma en que vivimos nuestro camino en Guatemala que como lo viven en Costa Rica o en Colombia o en el Perú. No, y es más, ni siquiera es igual el camino que nosotros hacemos en la capital de Guatemala que el que se hace en los diferentes pueblos del interior del país. Y sin embargo, todos somos una sola iglesia. Sí. Entonces, para ponernos de acuerdo, para caminar juntos, debe haber esto, comunión. Comunión significa común unión. Nos tenemos que comunicar. Luego, también tiene que haber participación. Miren, hermanos, cuando se quiere hacer algo y como les dijera yo, y lo dejamos todo en las manos de una persona o de un pequeño grupo de personas, ¿qué es lo que sucede? Sí, ¿qué es lo que sucede? Que miren ustedes, todos tienen que hacer lo que dice la persona que mata, ¿verdad? Ustedes, y entonces, y como les dijera yo, y hay mucha gente que se acomoda, que se acomoda, que trabaje el otro, que diga el otro, y después le echamos la culpa y lo criticamos, ¿verdad? Porque eso sí, ¿verdad? Ponemos de coordinador del grupo fulano de tal, y después nosotros hablamos que sí, que por qué no hizo esto, que por qué no dijo aquello, que por qué no fue a tal parte. Pero cuando nos dicen, bueno, ¿y usted por qué no hace algo? Ah, no, yo no tengo nada, que, no, yo no soy, no, que fulano es el responsable. Aquí se necesita la participación de todos y la participación implica responsabilidad. Responsabilidad es responder de lo que nosotros hacemos. Entonces necesitamos que haya participación. Y para que haya participación, el Santo Padre dispuso que el sínodo, la reunión, la asamblea de los obispos va a ser en octubre del 2023. Pero como una cosa novedosa, el sínodo empieza ahorita en el 2021. ¿Y por qué? Pues sí, porque antes de que llegue la discusión y ese diálogo entre los obispos allá en Roma con el Papa, primero hay un proceso. Empieza por ser un proceso parroquial. Sigue por ser un diocesano, después nacional, después regional, ¿verdad? Y hasta que entonces llegue allá, entonces ya llegan con una visión más clara, con una visión más clara de lo que la iglesia quiere y lo que la iglesia vive. Fíjense que incluso el Papa está hablando de escucharnos. A ver, ¿qué piensa el grupo María del Corazón de Jesús? ¿Cuál es la visión que el grupo María del Corazón de Jesús tiene de cómo debería ser la parroquia San Judas Tadeo? Claro, entonces van a escuchar la opinión del grupo María del Corazón de Jesús, pero también van a escuchar la opinión de la comunidad de amor y van a escuchar a los catequistas, a los, qué sé yo, a los ministros de la comunión. O sea, para tener una visión global de cómo queremos que funcione la parroquia. Y entonces ya como parroquia vamos a tener una visión para ponernos de acuerdo cómo queremos que funcione la diócesis. Incluso se va a abrir la consulta aún a personas que no pertenecen a la iglesia. Algunos han pegado el brinco. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a dejar que los testigos de Jehová se metan en lo que la iglesia tiene que hacer? Hermanos, yo les voy a decir una cosa. Cada uno de nosotros tiene su propia visión de sí mismo. Yo sé cómo me miro, ¿verdad? Y entonces resulta que yo me compré este suéter porque creo que con este suéter me miro muy bien. Eso es lo que creo yo. Eso es lo que creo yo, ¿verdad? ¿Y qué tal si le pregunto a mi esposa cómo me mira ella con este suéter? Y si le pregunto a mi vecino cómo me mira con este suéter. Y si le pregunto al director de la radio cómo le parece que yo llegue con este suéter a pasar el programa.
entonces voy a tener una percepción de cómo me ven los demás. Y miren ustedes, de repente alguno me va a decir, mira, vos te ves muy bien, pero de repente alguno va a decir, mira, vos ese es tu suéter, está mero ridículo, vos ese no es para usarlo así. Pues sí, y entonces yo voy a tener una percepción. Eso es lo que está haciendo la iglesia ahorita. Entonces tiene que haber comunión, tiene que haber participación. Esto no quiere decir que la iglesia vaya a aceptar todo lo que le digan, qué sé yo, los judíos, los musulmanes, los protestantes. No, la iglesia tiene su propia doctrina, por supuesto, pero va a entrar en un diálogo, en una consulta para ver cómo puede haber una mejor relación con los demás. Y entonces, cuando ya estemos en comunión y en participación, entonces vamos a ser más efectivos en la misión, porque acuérdense que se trata de extender el reino de Dios a todos los hombres de todos los tiempos y de todas las naciones. Pero miren ustedes cómo son las cosas, ¿verdad? Si me mandan a mí de misionero al Japón, ya me fregaron porque yo no sé hablar japonés. Y es más, ni siquiera sé cómo son las costumbres allá del Japón, va ustedes. Y entonces no va a ser que sin querer queriendo vaya a ir a meter la pata allá y en lugar de conseguir que una comunión me saquen a patas de allá. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que participar en esto del sínodo. Ahora, aclaro, el sínodo no es un movimiento de la iglesia. Porque miren ustedes, la vez pasada que se intentó hacer alguna cosa parecida, vamos a hacer la pastoral, no sé qué, entonces resulta que empezaron a pelearse los de la pastoral con los de la renovación y con los de Cursíos y con los de Maús y con los de no sé qué. No, 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 esto no es un movimiento de la iglesia. Esto es un caminar juntos. Ahí vamos a ir todos. Y mire, vamos a conservar los dones, los carismas que el Señor nos ha dado en cada uno de los grupos en los que nosotros estemos. Bueno, esto era lo que me había pedido Jenny y espero que haya quedado más o menos claro. Si tienen alguna pregunta o alguna duda y algo, pues con mucho gusto, ¿verdad? Para eso estoy. Y entonces solo encienden el micrófono y hacen su pregunta y yo con mucho gusto les contesto o trato de contestarles. Hermano Alberto, buenas noches. Buenas Mi noches. pregunta es si con toda esta información que se recabe, se van a tomar acciones tanto a nivel en el Vaticano como en las parroquias. Pues lógico, sí, es que de lo que se trata es eso. De la información que se recabe va a servir para hacer que les dijera yo un plan de trabajo para la iglesia en general y para cada sector en particular. Entonces va a venir el asunto de regreso, ¿verdad? Seguramente el Papa va a emitir un documento con los lineamientos generales para toda la iglesia y cada obispo pues hará lo propio en su diócesis y cada párroco en su parroquia y cada amigo en su cajón y todo lo demás. Gracias. Bueno. Si abrís tu micrófono te oigo, Shen, porque con el micrófono cerrado no se oye. Bueno, entonces ahora voy a entrar al tema de hoy, que se llama la oración del justo tiene poder. Miren, mis amados hermanos, la oración siempre ha sido algo sumamente importante en la relación con Dios. Nosotros escuchamos a Dios en su palabra, ¿verdad? Dios habló, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, a través de los profetas y demás. Pero el pueblo también responde. El pueblo responde con la oración, la comunicación dialogante con Dios. Y entonces resulta que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía su propia forma de oración.
Y nosotros conservamos en la Sagrada Escritura el que le podríamos llamar el devocionario del pueblo de Israel. No es otra cosa que el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos están las oraciones que se hacían y los cantos que se hacían cuando uno acudía al templo. Se llaman salmos porque se usaba un instrumento llamado salterio, que era el que servía para acompañar los cantos, una especie de arpa muy especial. Miren ustedes, había salmos graduales. ¿Por qué graduales? Porque se cantaban en las gradas del templo, cuando iban subiendo al templo, ¿verdad? Iban cantando. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Miren, ese es un salmo gradual. Y así hay otros. Pero hay salmos penitenciales, ¿verdad? Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. ¡Ay, qué lindo!, ¿verdad? Hay salmos penitenciales, hay salmos de alabanza, ¿verdad? Que te alaben, Señor, todo con instrumentos, con todo lo demás. O sea, miren ustedes, habían unas expresiones preciosas de oración. Nuestro Señor Jesús también era un hombre de oración. Si ustedes lo siguen, los relatos del Evangelio, desde su casa, Jesús, desde niño, empezó a aprender a hablar con su Padre Dios. A mí me llama la atención que hay algunas coincidencias muy especiales en los relatos del Evangelio. Miren ustedes la oración de Jesús en el huerto. ¿Cuál es la parte central de la oración de Jesús en el huerto? La parte central es, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Pues miren, esas palabras parecen ser eco de otras palabras, de las palabras que encontramos en el Evangelio de San Lucas, donde la Santísima Virgen María, después de que el ángel le dice que el Espíritu Santo y todo lo demás, ella responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Miren qué coincidencia más preciosa. Y cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, una de las peticiones más importantes del Padre Nuestro es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Miren qué interesante. O sea, eso nos hace descubrir cómo Jesús había seguido un camino desde su niñez hasta llegar a su sacrificio, un camino de oración. Él oraba siempre. Cuando escoge a sus apóstoles. Bueno, hay muchos momentos en los que Jesús está orando. Entonces, la comunidad cristiana hereda de alguna manera del Señor la oración. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, que por cierto es un capítulo que los católicos deberíamos conocer de memoria, porque ahí están las 4 bases sobre las que se sentaba la fe de la comunidad. Dice que los primeros cristianos eran asiduos, es decir, frecuentemente y con método y todo, estaban siempre ahí en 4 cosas. En la enseñanza de los apóstoles, lógicamente, porque el que no sabe es como el que no mira, ¿verdad? Entonces, la enseñanza de los apóstoles. En la comunión fraterna, miren desde dónde viene lo del signo de ustedes, ¿verdad? La comunión fraterna, la fracción del pan, la vida sacramental y las oraciones. A mí me llama la atención de por qué no pusieron la oración, sino que ponen las oraciones. Es que miren ustedes, hay una oración que es la oración personal. Sí, mi relación personal con Dios. Y ahí que nadie se meta, ¿verdad? Porque yo me relaciono con Dios desde mi ser íntimo y nadie tiene derecho a meterse si yo oro de día, oro de noche, oro parado de manos o arrodillado o acostado como yo quiera. O sea, la oración personal es eso, es la relación íntima con Dios. Y en las relaciones íntimas no se debe meter ninguno.
Entonces, la oración personal. Pero la oración personal nos lleva a la oración familiar. Fíjense ustedes que en el libro de Tobías hay un pasaje muy precioso. Cuando Tobías, cuando San Rafael Arcángel, ¿verdad? Hasta novia le consigue a Tobías allá. Pero resulta que esta pobre muchacha, hay un demonio que está enamorado de ella, se llama Asmodeo, y ha matado a los que se han querido casar con ella, ¿verdad? Pero entonces San Rafael le aconseja a ¿cómo se llama? Tobías, que antes de cualquier otra cosa, oren. Y entonces él se arrodilla a orar con su esposa y dice, Señor, no tomo esta mujer para satisfacer mis deseos, sino para fundar un hogar en el que tu nombre sea bendecido por siempre. Ajá, iglesia doméstica, ¿verdad? Miren ustedes qué rico se siente cuando en la iglesia, cuando en la casa uno aprende a rezar y reza. Yo les he dicho ya muchas veces que yo aprendí a rezar antes de aprender a leer, ¿verdad? Porque aprendí a rezar en las piernas de mi abuelita, que todas las noches rezaba el rosario y hasta que se me quedó. Y ahora fíjense ustedes que, salvo cuando tengo predicación con las gentes estas del María del Corazón de Jesús, ¿verdad? Yo a las 6 de la tarde me conecto con mi familia para rezar juntos el rosario. Mi hermana está en un lugar, mi cuñada está en otro, mi hija está en otro, yo aquí, y por vía Zoom rezamos juntos el rosario. Eso es la oración familiar. Familia que reza unida, permanece unida, decía el padre Peyton, ¿verdad? Y no hay cadena más fuerte para unir a los hogares cristianos que las Aves Marías del Rosario. Ahí estamos. Pero después viene la oración comunitaria. Cuando nos reunimos en grupo, aquí es una familia de familias, ¿verdad? Porque cada familia nuestra se integra, ¿verdad? En este grupo, y entonces aquí, ¿verdad? Lo que se pongan de acuerdo para pedírselo al Padre en mi nombre, yo se los voy a, es promesa de Jesús. Entonces tenemos la oración comunitaria. Y además, y por supuesto, el culmen de la oración es la oración litúrgica. La oración litúrgica, que es donde la iglesia de manera universal se une para alabanza y gloria de Dios Padre, ¿verdad? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora, fíjense ustedes que, como les digo, la primera comunidad cristiana vive esta oración. Y el apóstol Santiago, aquel que le decían hermano del Señor, ¿verdad? Que era pariente del Señor, en su carta, en el capítulo 5, versículos del 13 al 18, nos deja esta lectura preciosa. Si alguno de ustedes está afligido, que ore. ¿Oyeron bien? Sí, ¿verdad? Va. Si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas, pues. Miren qué bonito, ¿eh? Si alguno está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor le unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. El profeta Elías era un hombre como nosotros, y cuando oró con fervor pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. Ven ustedes qué interesante esto, ¿verdad? La oración del justo tiene mucho poder. La palabra justo en algunas versiones se traduce como santo, porque el que está justificado ante Dios, el justo, es el que tiene la gracia de Dios.
Y la gracia de Dios lo que nos da es la santidad. Y miren ustedes, desde como les dijera yo, desde los que están en el cielo, esto ya platicamos alguna vez, ¿verdad? De la comunión de los santos, desde los que están en el cielo, los que estamos en la tierra y los que están en el purgatorio, pues hay una comunión. Fíjense ustedes que en el Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 8, dice algo que a mí me llena de alegría. Dice cuando lo tomó, está hablando del famoso libro aquel de los 7 sellos, ¿sí? Dice cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. De los 4 seres vivientes que está hablando aquí, el Apocalipsis, es de los vivientes de los que habla Daniel, que están en la presencia del Señor, ¿verdad? Que son querubines, pero uno tiene rostro de toro, otro tiene rostro de león, otro tiene rostro de águila, otro tiene rostro de hombre, ¿verdad? Entonces, esto incluso se ha aplicado en la iconografía cristiana a los 4 evangelistas. A San Lucas lo ponen con el toro, San Marcos con el león, y por eso los leones de allá de San Marcos, ¿verdad? Ahí está. A San Mateo con el hombre y a San Juan por el vuelo alto de su teología con el águila. Pero fíjese, usted dice, y lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro. 24 ancianos. Bueno, 24, ¿por qué? Porque fíjense ustedes que son 12, el 12, empecemos por decir que el 12 es un número sagrado en la Biblia. ¿Por qué? Porque es la multiplicación, oigan bien esto, la multiplicación del 3, que es el número de Dios por la Santísima Trinidad, por el 4, que es el número de la creación. ¿Sí? 3 por 4, 12. Entonces, quiere decir, pues, que el 12 es un número que multiplica, es un número que crece. Entonces, hay 12 patriarcas en el Antiguo Testamento, los descendientes de Abraham, ¿verdad? Los padres de las 12 tribus de Israel famosos. Y Jesús, para darle continuidad a aquello, escoge 12 apóstoles. 12 apóstoles. Entonces, 12 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo Testamento. Estos son los 24 ancianos que están alabando en la presencia del Señor. Y miren ustedes lo que dice de precioso. Dice, son los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos. Copas llenas de perfume, como incensarios. Yo me recuerdo de Monseñor Oscar Julio Bian Morales, arzobispo de Guatemala. Estuvimos en la misma promoción del Don Bosco. Cuando pasaban las procesiones ahí en la catedral y él salía, pues, ¿verdad?, a incensar las andas de las procesiones, él siempre repetía esa oración. Que suba, Señor, nuestra oración como sube el incienso en tu presencia. Se está refiriendo a esto. Hay gente que lee el Apocalipsis y para meter miedo, pues. Hay gente que cuando le hablan de Apocalipsis se pone a temblar porque, bueno, las películas tienen la culpa, ¿verdad? Ustedes de que cuando dicen una visión apocalíptica, inmediatamente pensamos en terremotos, en incendios, en erupciones, en destrucción y todo lo demás. Y la gente, mire, empieza a temblar. Yo estoy viendo aquí el Apocalipsis desde la perspectiva en la que lo escribió San Juan. ¿Cómo escribió San Juan el Apocalipsis? Cuenta la tradición que a San Juan lo capturaron y lo condenaron a muerte por ser cristiano y lo juzgaron ante las puertas de Roma. Hasta existe una fiesta en la iglesia
que se llama San Juan ante Portam Latinam, o sea, San Juan ante la puerta de Roma. Y sé que ahí el juez lo condenó a morir, lo echaron en un perol de aceite hirviendo. ¿Viste? Como que fuera buñuelo el pobre, ¿verdad? Lo iban a echar en la olla del aceite hirviendo. Y cuando lo echaron en el perol de aceite hirviendo, dice que salió como si nada, como que si lo hubieran metido en un baño de agua tibia. Entonces resulta que el juez se asustó. Dijo, este saber que tiene, ¿verdad? Con este no hay que meterse porque a saber que Dios lo está protegiendo. Entonces decidió el juez mandarlo desterrado a la isla de Patmos. Y precisamente en la isla de Patmos fue donde San Juan recibió la revelación del Apocalipsis. Y entonces él escribe este libro y lo escribe en clave profética y poética, porque si lo hubiera escrito así, pues si hubiera puesto ahí, ¿verdad? Nerón es la bestia y que Roma, olvídense, no sale de la isla de Patmos el libro. Pero como lo escribió en una clave profética y poética que los cristianos sí entendían, porque conocían las escrituras, entonces con este libro para lo que sirve es para el consuelo de los cristianos. Si habla de catástrofes y de todo eso, lo hace para, como les dijera yo, para dejar claro que al final Cristo tendrá su victoria. Y entonces él les dice a los que están, a los que están en la persecución, no tengan miedo. Si los matan, no tengan miedo. Aquí en el cielo, el Señor los va a vestir con una vestidura blanca lavada en la sangre del Cordero. Y miren ustedes por los que están sufriendo ahí abajo, por los que están pasando penas. Aquí están los 24 ancianos con copas de oro, con las oraciones de ustedes. Sus oraciones están aquí y están sirviendo y están siendo presentadas en las manos de Dios. Entonces, fíjense que ahí entendemos nosotros lo que se llama la intercesión. La intercesión. En la capitalidad de Cristo y en la corporalidad de la iglesia. ¿De qué estoy hablando aquí? Estoy hablando de la carta, de la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, versículo 12 en adelante. La analogía del cuerpo. Somos todos un cuerpo del cual Cristo es cabeza, ¿cierto? Entonces, y también clarísimo en el versículo 25, ¿para qué? Para que todos vivan como un solo cuerpo. Porque dice San Pablo, cuando uno de los miembros recibe honor, todos se alegran con él. Y cuando un miembro sufre, todos sufren con él. ¿De qué nos está hablando, mis amados hermanos? De la comunión de los santos. Porque todos sabemos que el cuerpo de Cristo está presente en la capitalidad de Cristo, Él es nuestra cabeza, y en la corporalidad de Cristo, que es el cuerpo místico que somos nosotros. El cuerpo de Cristo está presente en el cielo, está presente en la tierra y está presente en el purgatorio. Y entonces ahí es donde viene que nosotros podamos vivir esto que se llama la intercesión. Y aquí quiero hacer una aclaración. A veces cuando los hermanos que no comparten nuestra fe, ven que nosotros, por ejemplo, le estamos pidiendo a San Antonio, le estamos pidiendo a San Juditas, ¿verdad? O le estamos pidiendo, qué sé yo, a la Santísima Virgen y todo. Lo primero que dicen es, ¿y por qué ustedes le están pidiendo a otros si el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo? Él es el único mediador, es el único al que le debemos pedir. Ese es el argumento que tienen. Ahora, tenemos que tener claro que hay una diferencia entre lo que es ser mediador y lo que es ser intercesor. La mediación y la intercesión son dos cosas diferentes. ¿Qué es la mediación? ¿Qué quiere decir mediar? Mediar quiere decir ponerse en medio.
Eso quiere decir, ahí está Mauri que no me va a dejar mentir, los abogados son mediadores. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que ir a juicio, como yo no sé mucho de leyes y de todo ese asunto, entonces le pido a un abogado que sí sabe que vaya y hable por mí, que se ponga en medio de mí, del juez. Ese es un mediador. Miren ustedes, por ejemplo, cuando el conflicto armado interno en Guatemala, cuando se cansaron de estarse echando balazos y decidieron ver cómo hacían para tener unos acuerdos de paz, sentar a los guerrilleros y a los militares en la misma mesa, ese era un problema tremendo, pues si no se podían ver ni pintados, pues. Entonces, ¿qué hicieron? Nombraron un mediador. ¿Se recuerdan del padre de la paz, verdad? El señor Rolfo Quesada Toruñ? Fue mucho tiempo mediador. ¿Cuál era la labor del mediador? Estar entre unos y otros. Hablaba con estos, hablaba con aquellos y les iba a hablar para ponerlos de acuerdo. Entonces, Jesucristo es el único mediador, oiga bien, mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Pues es el único que tiene la doble naturaleza. Es el único que es Dios verdadero, segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, y a la vez es hombre verdadero, es ser humano como nosotros, ¿verdad? Entonces, Él es el que puede mediar, porque entonces Él nos comunica a nuestra naturaleza humana hasta donde nos da nuestra capacidad la realidad de Dios y le presenta a Dios desde nuestra realidad humana nuestras necesidades, nuestras penas, nuestras alegrías. O sea, Jesús es el que conecta. Por eso se le llama pontífice, porque él es el que hace puente, pontifex, quiere decir el que hace puente. Ahora, interceder, esto es harina de otro costal. Interceder es pedir por otro. Oigan bien, interceder no es mediar, interceder es pedir por otro. O sea, miren ustedes, aquí tenemos algunos casos de intercesión que están en la Sagrada Escritura. Podemos interceder vivos por vivos, ¿verdad? Sí. Aquí está la Santísima Virgen que intercede por los esposos de las bodas de Caná. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 1 y siguientes, que ustedes conocen re bien. Y también está cómo Moisés intercede por su pueblo en Números 21:7. Se recuerdan, ¿verdad? Cuando los israelitas criticaban a Moisés y a Aarón y todo lo demás, Dios les mandó las serpientes, aquellas que los picaban. Y entonces sí, ¿verdad? Ay, vos que estás más cerca de Dios que nosotros, pedile a Dios que nos quite la serpiente. Entonces sí, ¿verdad? Y entonces Moisés intercede por su pueblo. Intercesión de vivos por vivos. Y eso lo entendemos perfectamente y hasta lo entienden mis hermanos separados. Y se los digo porque a mí, hermanos que son mis amigos, ¿verdad? Que no comparten conmigo la fe, pero eso no es obstáculo para que sean mis amigos, me piden que yo ore por ellos. Hermano Alberto, le encargo sus oraciones, con mucho gusto, ¿por qué no? Ustedes mismos en este grupo intercedemos los unos por los otros. Ahorita estamos todos pidiendo por luz, ¿verdad? Para que Dios me la cuide y primero Dios salga muy bien de su operación mañana. Estamos todos con las de Julita, ¿verdad? Estamos con mucho gusto intercediendo unos por los otros. Ahora, donde hay el problema es cuando nosotros pedimos la intercesión de los santos, porque como nuestros hermanos separados dicen que están muertos, dice, ¿verdad? Entonces no nos pueden oír, pero nosotros sabemos que están vivos, vivos en la presencia del Señor. Y entonces, fíjense ustedes que también en la Biblia hay casos de intercesión de santos, de personas que ya están muertas por vivos. Moisés, cuando le clama a Dios, pone en medio, pone como intercesores a Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 32, 11, 13.
Acuérdate, Señor, de las promesas que le hiciste a tus siervos, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Bueno, está pidiendo la intercesión de los que ya están allá. Y fíjense ustedes que en un libro que lamentablemente mis hermanos separados no tienen en su Biblia, que es el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 15, versículos 11 y 12, Judas Macabeo tiene una visión que le cuenta al pueblo antes de la batalla. Y les cuenta que Onías, que era un antiguo sacerdote del que habla muy bien, dice Onías, un hombre justo, un hombre agradable y todo. Dice que Onías, antiguo sacerdote, estaba clamando a Dios por su pueblo y les presenta a un anciano venerable que resulta ser el profeta Jeremías. Onías y Jeremías ya habían muerto. Pero según esta visión que Dios le da a Judas Macabeo, ellos estaban en la presencia de Dios intercediendo por su pueblo. Mis hermanos, San Damián Biuster, que dio la vida por sus leprosos, ¿creen ustedes que estando ahora en la presencia de Dios no será capaz de interceder por los que están padeciendo de alguna enfermedad? ¿Ustedes creen que a Monseñor Romero, a San Arnulfo Romero, ya se le olvidó que es guanaco, digo que es del Salvador y que tiene que abogar por su pueblo? Miren ustedes, yo les digo así, yo no creo que a mi mamá, que gracias, que yo creo por fe que esté en el cielo, porque si la viejita esa no se fue al cielo, saber quién podría entrar, ¿verdad? Pero les digo, yo no creo que mi mamá se haya olvidado de nosotros. Y alguna vez les he contado esto, que miren, califíquenlo ustedes como quieran, ¿verdad? Porque yo no, ahí sí que como dijo Sancho Panza, yo ni quito ni pongo rey, yo solo cuento lo que pasó. Mi papá en sus últimos días de alcoholismo una vez, casi con delirium tremens en la casa, y mi pobre madre desesperada de ya no sé cuántos años de estar aguantando, nos agarra a mi hermano y a mí, nos lleva al cementerio general, donde está enterrada mi abuelita, la mamá de mi papá, y nos dice, vamos a rezar el rosario por las almas del purgatorio. Pues sí, rezamos el rosario ahí. Pero al final mi mamá dijo algo así como, mire, doña Josefina, usted que está en la presencia de Dios, usted que tanto quiso a Chente y me quiso a mí, por favor, ayúdeme. Pídale a Dios por su hijo, pues mire, yo ya no aguanto, yo lo quiero mucho, pero es que de verdad, miren, esto es terrible, ya no lo aguanto, por favor, interceda por mí. Bueno, ¿qué les parece cuando nosotros regresamos a la casa? Mi papá estaba en aquel estado terrible, ¿verdad? Temblando y sudando y todo. Patojos, vengan, pónganse aquí conmigo, no me dejen solo porque va a regresar. ¿Quién va a regresar si aquí no ha venido ninguno? ¿Cómo no? Va a regresar. Mi mamá vino y me regañó y me dijo que si no dejo de chupar me voy a morir y yo no me quiero morir. Por favor, patojos, no se quiten de aquí. Vean, a mí que me tuesten, pero yo no sé. O Dios permitió que mi abuelita se le apareciera a mi papá, o mandó un ángel con la cara de mi abuelita, o mi papá en su delirio saber qué soñó. Pero ahí empezó el proceso de conversión de mi papá. Después de eso empezó a buscar ayuda y la encontró en Alcohólicos Anónimos, en cursos de cristiandad, en renovación carismática, y después de 25 años de alcoholismo pasó 25 años en conversión. Intercesión de los muertos por los vivos. Digo yo pues, ¿verdad? Y por supuesto, también intercesión de los vivos por los muertos. Cuando nosotros pedimos por las almas del purgatorio. Judas Macabeo ofreció un sacrificio por los soldados muertos en batalla. Segunda de Macabeos 12, 43, 45. Porque aquellos, cuando murieron los soldados en batalla, les encontraron que se habían robado unos idolitos de ahí de la ciudad de Yamnia. Y entonces él interpretó que ellos habían muerto por ese pecado que habían cometido. Y entonces hizo una colecta y mandó a ofrecer un sacrificio de reparación a Jerusalén por los soldados que habían muerto, ¿verdad? Pensando en la resurrección.
Pero fíjense que la oración más preciosa que yo he encontrado es la de San Pablo. Resulta que en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 18, San Pablo dice, pídanle a Dios por la familia de Onesíforo, porque él me vino a buscar y estuvo conmigo en la cárcel y me ayudó mucho. Que el Señor le tenga misericordia en aquel día, dice San Pablo, pidiendo por Onesíforo. Más adelante, ya en el capítulo 4 de la carta segunda a Timoteo, San Pablo habla de la corona de gloria que Dios le dará a él en aquel día. Aquel día, entonces, es el día de la muerte, pues. Bueno, alguno dirá, bueno, estaba rezando por Onesíforo, que estaba vivo, pidiéndole a Dios que cuando se muriera le tuviera misericordia. Pero fíjense ustedes que no, porque en el capítulo 4, versículo 19, en la despedida de la carta, San Pablo dice, saluden a la familia de Onesíforo. Si Onesíforo hubiera estado vivo, pues lo lógico hubiera sido, saluden a Onesíforo y a su familia. Pero puesto que ya solo saluda a la familia, Onesíforo estaba muerto. Entonces nosotros también podemos rezar por los muertos. Miren ustedes qué interesante. Nosotros podemos interceder ante Dios, pedir por otros. La Virgen María, la única vez que le pidió algo a Jesús, no fue para ella, fue para subsanar la necesidad de los esposos en las bodas de Caná. De manera, pues, mis amados hermanos, que la oración del justo tiene mucho poder. La oración de los justos, de los que están en el cielo, imagínense cómo no va a tener poder la oración de los que ya están disfrutando de la gloria. Pero también tiene poder nuestra oración. Nosotros estamos tratando de vivir en esta vida en gracia de Dios y el Señor escucha nuestras oraciones, tanto de los unos por los otros aquí en la tierra, como las oraciones que nosotros hacemos por nuestros hermanos difuntos, y nosotros nos beneficiamos de la intercesión de los santos. Ahí tienen ustedes, pues, que la oración del justo tiene mucho poder. Y como ustedes saben que el movimiento se demuestra andando, ¿verdad? Usted quiere demostrar que hay movimiento, camine pues. El movimiento se demuestra andando. Entonces vamos a hacer un momento de oración. Sí, vamos a hacer un momento de oración. Nos vamos a encomendar a la intercesión poderosa de nuestros hermanos que están en el cielo, ¿verdad? De la Santísima Virgen María en primer lugar y de todos los santos y los ángeles. Nos vamos a encomendar a ellos, vamos a encomendarles que nos ayuden a pedirle a Dios por la solución de nuestras penas, de nuestras enfermedades, de nuestros dolores, de nuestros problemas, y también que nos ayuden a alabar a Dios por las cosas buenas y lindas que el Señor nos da todos los días, ¿verdad? Por las alegrías y los gozos que nosotros podemos tener. También vamos a interceder, pues entonces los unos por los otros, y vamos a pedir también misericordia para nuestros hermanos que ya están en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta doctrina tan consoladora de nuestra iglesia. Te damos gracias porque con esto haces que nosotros nos sintamos como miembros vivos de una iglesia preciosa, que ya tiene a sus héroes en el cielo, que ya tiene a nuestros antepasados en la fe, que han alcanzado la gloria eterna. Te alabamos y te bendecimos por ellos, Señor. Y también, Señor, nos alegramos con ellos de que estén en tu presencia. Nos encomendamos, por supuesto, a su intercesión y ponemos en tus manos, por intercesión de la Virgen María, nuestra Madre, y de nuestros hermanos glorificados los santos, nuestras necesidades, nuestras penas, nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras pobrezas, nuestras frustraciones, nuestras depresiones, todo eso que nos afecta, lo ponemos en tus manos, confiando
en que por intercesión de la Virgen María y de nuestros hermanos, tú nos vas a beneficiar con los dones que tú eres tan bueno de darnos a cada uno de nosotros. Hoy, Señor, queremos poner en oración a cada uno de nuestros hermanos. Yo voy a dejar de pedir por mis problemas y voy a empezar a pedir por cada uno de los hermanos que están reunidos en esta asamblea y por otros hermanos que se han encomendado a mis oraciones, por Silvita de Jereda, ¿verdad? Que fundadora de Renovación Carismática Católica, que está grave, la pobre, ¿verdad? Por tantos otros hermanos míos que están padeciendo de enfermedad y que están pasando problemas. Y también, Señor, queremos encomendar a tu misericordia a nuestros hermanos difuntos, a nuestros hermanos que ya están en tu presencia y que esperan pues de tu misericordia. Nosotros ofrecemos nuestras oraciones, ofrecemos nuestras buenas acciones en sufragio por nuestros hermanos difuntos. Todo lo pedimos y confiamos en recibirlo porque lo hemos pedido por intercesión de nuestra Madre, por intercesión de nuestros hermanos los santos. Lo hemos pedido en el nombre de Jesús, que es el nombre que está sobre todo nombre y que es el que nos da unidad como cuerpo místico, con la fuerza del Espíritu Santo, que es el que nos impulsa y nos convence a orar los unos por los otros. Y te lo pedimos a ti, Padre nuestro, que con el Hijo y el Espíritu Santo vives, reina y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me las bendiga.